La investigación académica. Clase elaborada a partir del libro de Jorge Ramírez Caro, Cómo desarrollar una investigación académica. Mi nombre es Carlos Castro. Y la primera parte, porque van a ser 3 videos, se llama ¿Qué es una investigación académica? Voy a empezar leyendo un texto de Paulo Freire, un genial pedagogo brasileño del siglo pasado, eh, creador de lo que se llama pedagogía crítica. Bueno, leo. La investigación como compromiso. Hay preguntas que tenemos que hacernos con insistencia y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin comprometerse, como si de forma misteriosa, de repente, nada tuviésemos que ver con el mundo. ¿Con qué fin estudio? ¿A favor de quién? ¿En contra de qué estudio? ¿En contra de quién estudio? ¿En beneficio de qué y de quién hacemos ciencia? Paulo Freire. Voy a repetirlo. ¿Con qué fin estudio? ¿Con qué fin estudio? Piénsenlo ustedes un momentito. ¿A favor de quién? ¿Mm? ¿En contra de qué estudio? ¿En contra de quién estudio? ¿En beneficio de qué y de quién hacemos ciencia? Siempre hay una escogencia. Ningún conocimiento es neutral. Todo conocimiento tiene un uso. Que en última instancia es político. Enfoque ético y político de la investigación. ¿Para qué estudiamos? Bueno, estudiamos para ampliar las fronteras del saber generando nuevo conocimiento. Eso es muy importante. El, el conocimiento humano es finito. Queremos ampliarlo para propiciar cambios y transformación, tanto sociales como culturales. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la sociedad perfecta. Es una búsqueda del ser humano y una necesidad. Veámoslo, por ejemplo, ahora con esta tragedia a nivel mundial. Es una necesidad crear mejores sociedades y mejores maneras de convivir con el medio ambiente y con los demás seres humanos. ¿Por qué estudiamos? Porque todo conocimiento es contextual, finito y abierto. La teoría de Newton de la gravedad explicaba lo que esa sociedad de esa época necesitaba saber y los límites de su conocimiento en cuanto a la física. Einstein, con su teoría de la relatividad, explica muchísimo más fenómenos del universo que eran impensables para un Newton. Y por lo tanto, se supera la teoría anterior. La teoría de la relatividad recibe aportes después de lo que es la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. La ciencia va evolucionando, no se está quedando en un solo lugar. No es estática, no es una verdad revelada, es algo que está en un proceso siempre. El conocimiento humano es un proceso. Por eso estudiamos también, para ser parte de ese proceso.
y porque a diario surgen nuevas preguntas que demandan nueva búsqueda. ¿Contra qué estudiamos?, pregunta Paulo Freire. Y él se contesta: contra las políticas que eternizan e imponen verdades. Ninguna verdad es absoluta. Cuando Galileo Galilei, eh, el, el que descubrió, comprobó que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue a demostrar, él trabajaba con un telescopio y viendo las lunas, descubrió las lunas de Júpiter y sacando medidas y todo esto, se da cuenta que el sistema solar gira alrededor del Sol. Eh, Llegaba con las pruebas, pero necesitaba que los doctores medievales del Vaticano aprobaran su teoría. Y por supuesto, estos doctores le dijeron que no era posible, porque no estaba escrito, no en la Biblia, en Aristóteles, ¿verdad?, que hablaba de un sistema solar un sistema terrenal con la Tierra en el centro y los otros astros, incluyendo el Sol, girando alrededor. Eh, entonces, pero Galileo Galilei les decía: bueno, pero observen por el telescopio, compruébenlo ustedes mismos con sus propios ojos, hagan las medidas, hagan las observaciones. O sea, utilicen el método científico, ¿verdad? Estábamos todavía saliendo de la Edad Media y entrando al Renacimiento. Y los doctores le dijeron, doctores en teología, por supuesto, le dijeron que no, que lo que no estaba en la Biblia, lo que no estaba en Aristóteles, simplemente no era, que ellos confiaban más en esa escritura que lo que confiaban en, en sus propios ojos. Entonces, por eso dice Paulo Freire: contra las políticas que eternizan e imponen verdades. Galileo Galilei, por cierto, tuvo que arrepentirse de lo que había hecho, porque si no lo quemaban en la hoguera. Pero eso ya es toda otra historia después. Como Copérnico, que lo quemaron en la hoguera por decir justamente eso, unos cuantos años antes. Contra el mal y a favor del bien, dice Paulo Freire. Eso es muy ambiguo, ¿verdad?, porque depende de definiciones de bien y de mal. Y no voy a meterme en esa ahí. ¿Contra quién estudio? Pregunta Paulo Freire. Bueno, contra el poder vertical y a favor de un poder solidario. Por ejemplo, ahora con esta crisis del coronavirus, Trump, el presidente de los Estados Unidos, quiso comprar a una farmacéutica alemana las patentes de una supuesta vacuna que ellos estaban desarrollando. Se la quiso comprar porque con este asunto de que probablemente Estados Unidos después iba a lucrar con esta vacuna. Por dicha, intervino Angela Merkel, la primera ministra alemana, y eso no ocurrió. Pero entonces, contra el poder vertical y a favor de un poder solidario. Tampoco es que estoy diciendo que Angela Merkel es verdad, pero comparada con Trump. ¿Contra quienes ponen al servicio del poder un saber destructivo? El director del proyecto Manhattan, que es el proyecto de la bomba atómica, nunca pensó, Oppenheimer se llamaba, nunca pensó que ese saber iba a ser utilizado
realmente sobre una población civil. Y así fue. Eh, Él pasó por una grandes depresiones, era una persona profundamente mística, inclusive, muy culta a nivel literario, pero tuvo que haber sido, digamos, terriblemente, se tuvo que haber sentido muy mal éticamente por haber hecho eso. Bueno, no lo hizo él, pero es el problema del poder, del saber en función al servicio de un poder. Ahora las farmacéuticas, por ejemplo, han investigado, los coronavirus existen desde hace rato y se sabe que están ahí, se sabía que venía una pandemia. Bueno, la gran mayoría de la plata ha ido hacia la disfunción eréctil, ¿verdad? De las Big Pharma que se llama, a resolver ese problema de la disfunción eréctil masculina, en vez de investigar, por ejemplo, los coronavirus y haber tenido tal vez respuestas más eficaces, ya casi preparadas para ahora. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, para investigar hay que informarse. Esta primera etapa de informarse sirve para establecer la frontera del conocimiento, para ponernos al día. Es lo que después ya recibe el nombre técnico de estado de la cuestión. Es decir, hablamos de que el conocimiento tiene fronteras, ¿verdad? Entonces, la idea es leer todo lo que las investigaciones que se han hecho sobre el tema que nos atañe para encontrar cuál es la frontera de ese conocimiento, pararse en esa frontera del conocimiento y construir a partir de ahí algo. ¿De qué sirve investigar algo que ya está investigado? Lo importante es llegar hacia ese límite, hacia esa frontera del conocimiento, al borde de la semiosfera, como diría Humberto Eco, y tratar de adelantar un poquitito, aunque sea un poquitito, esa frontera, correr un poquitito ese límite, hacer a la comunidad humana un poquitito más inteligente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consumir los resultados de otras investigaciones. Aquí no generamos, sino que sintetizamos. Esto es muy importante. Tratamos de leer todo lo que hay, tratamos de sintetizar todo eso para crearnos nuestro punto de partida. Ese trampolín en el cual nos vamos a parar para poder ir más allá. Y ustedes verán que, si ustedes han leído investigaciones académicas, que siempre trata de ponernos en el estado de la cuestión. O sea, nos explica hasta dónde está esta frontera de conocimiento y el libro trata de una pregunta que el investigador trata de ir más allá. Entonces, es importantísimo este ponerse al día con todo. Implica mucha investigación, pero nada más de lectura, ¿verdad? Y de síntesis, de buscar los datos, las informaciones, las investigaciones anteriores, las formas en que se ha hecho esta investigación. Todo eso alimenta la nuestra. Entonces, cuando estamos informados, nos damos cuenta del vacío de conocimiento, ¿verdad? Del vacío de conocimiento existente. Y tratamos de crear una comprensión que subsane la falta de dicho saber. Tratamos de ver qué de ese vacío podemos articular e ir más allá. Es un proceso creativo.
generador y productor de conocimiento nuevo, que viene a ampliar las fronteras del saber. O sea, investigar es crear algo que no existe antes. Este diagrama de Jorge Ramírez Caro resume muy bien todas las etapas del proceso investigativo. Por un lado, están la exploración, la formulación, el análisis e interpretación, la sistematización y la socialización. Y esas 5 etapas las divide en 3 secciones. El diseño, que incluye la exploración y la formulación. La tesina o tesis, que incluye el análisis e interpretación y la sistematización. Y la defensa, que incluye la socialización. En la exploración, buscamos áreas temáticas de interés. Vemos qué tipos de investigación y cuál nos conviene más para lo que estamos tratando de analizar. Seleccionamos un tema. Elegimos claramente un objeto de estudio y revisamos fuentes. Hacemos un estado de la cuestión y escogemos una teoría, una manera de leer el objeto de estudio y una metodología, una manera de diseccionarlo. ¿Ok? Todo eso es la exploración, lo que vamos escogiendo para ir armando lo que queremos, formulando nuestra investigación, que sería la segunda parte del diseño. Escogemos un problema. A ese problema va a ser un problema general y va a tener 3 problemas específicos. Tenemos también los objetivos general y específicos, y estos deben coincidir. La hipótesis, que es una posible respuesta al fenómeno, esto no siempre es necesario. Y además, que la hipótesis esté equivocada no significa que la investigación fue un fracaso, todo lo contrario, significa que probaron que ese punto de vista o esa hipótesis en particular no funciona para explicar determinado fenómeno, entonces están descartando algo y eso es un paso en el estado de conocimiento. La formulación del diseño de investigación debe decir claramente cuál teoría o qué parte de esa teoría se va a utilizar para analizar y para probar esa hipótesis y para analizar los objetivos y para resolver los problemas. Y con qué metodología, nuevamente, qué aparatos, qué instrumentos vamos a utilizar para desmembrar nuestra problemática y poder analizarla mejor. Además, un esquema capitular, una idea de cuántos capítulos vamos a hacer. Si uno tiene 3 objetivos con sus correspondientes 3 problemas, probablemente uno tenga 3 capítulos también, uno para cada objetivo específico. Y bueno, lo anterior era el diseño, pero ya empecé a hablar de los capítulos que tienen que ver con análisis e interpretación, y es el desarrollo propiamente de cada problema, de cada objetivo. Y analizarlo, primero desmenuzarlo con nuestra metodología, entender cómo está construido y luego aplicar la teoría para entender ese funcionamiento. ¿Okay? Eso hacemos con cada capítulo. Esto va a quedar mucho más claro más adelante con los otros videos. Entonces, de esa manera construimos nuestro capítulo 1, nuestro capítulo 2 y nuestro capítulo 3 en respuesta a nuestro problema 1, 2 y 3 y en respuesta al problema general. La sistematización. Hacemos varios borradores de estos capítulos, los vamos puliendo, los vamos profundizando hasta llegar a obtener una versión final.
y después esta versión final la socializamos. ¿Cómo? Creamos un texto escrito y hacemos una presentación oral, una defensa de nuestra tesis. Tipos de investigación. Tenemos la investigación de campo y la investigación documental, además de la investigación combinada. Entonces, la investigación de campo demanda inserción, observación, participación, encuestas, entrevistas, cuadernos de notas, cuadernos, diario de campo, grabaciones. Estamos aquí en el espacio de la antropología, de la estadística, de toda una serie de ramas y disciplinas que demandan una investigación de campo. Por supuesto está el método científico también, ¿verdad? Pero eso sería la ciencia dura. Aquí estamos hablando de ciencias sociales. La investigación documental, que trabaja con fuentes bibliográficas que deben ser auténticas, fidedignas, autorizadas, con ediciones críticas. O sea, la investigación documental trata de filtrar cuáles documentos estudia para comprender el fenómeno de la mejor manera. O sea, que por decirlo de alguna forma, que no haya fake news de por medio. Y tenemos la investigación combinada, que es una mezcla de ambas. Estos serían los tipos de investigación. Investigación de campo, la inserción, la observación, la investigación documental, trabaja con fuentes, y la investigación combinada. Las fuentes pueden ser también, por cierto, cosas de Internet, por supuesto. Si están cosas de Internet que estén debidamente documentadas y filtradas. Tanto las investigaciones de campo como documentales, como combinadas, pueden ser de 4 tipos: exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Una investigación es exploratoria cuando no se ha investigado el objeto de estudio. Entonces apenas estamos explorando el objeto de estudio. Mandamos una sonda a la 12ª luna de Júpiter y nunca se había llegado ahí antes y se está apenas explorando el terreno. Pueden ser descriptivas. Ya más que una exploración, ya sabíamos algo de antemano de qué esperar y vamos con los aparatos teóricos o instrumentales necesarios para medir y analizar, para medir y describir el objeto completamente. Esto igual ahí estamos describiendo un objeto. Correlacionales. En las investigaciones correlacionales estamos logrando unir diferentes aspectos del fenómeno que analizamos y encontrar cuáles son sus relaciones. Y las investigaciones explicativas logramos explicar completamente todo un fenómeno y dar una teoría al respecto. Una hoja de ruta del diseño de la investigación. Esto está diseñado sobre todo para estudiantes de humanidades y la propone Jorge Ramírez Caro. Dice: 1. Situarnos en las lecturas del curso. O sea, entender cuáles son los ejes y temáticas del curso para partir de ahí. Escoger un eje temático sobre el cual tengamos inquietudes particulares y nos sintamos motivados a estudiar. Es importante
querer, no querer, sino estar interesado en el objeto de estudio. Sentir de algún modo una cierta pasión. El investigador tiene que sentir pasión por lo que estudia. Es importante para, que, para la producción, para la creatividad. No puede ser que no haya nada en este universo lleno de cosas que no nos interese. Entonces, encontremos qué es eso para que estemos apasionados en la vida y para que construyamos conocimiento. 3. Rastrear fuentes bibliográficas con el fin de darnos cuenta de A. ¿Qué se ha dicho sobre ese tema problema? Entonces, aquí estamos tratando de construir un estado de la cuestión. ¿Con qué teoría y metodología ha sido abordado? ¿Y qué no se ha dicho sobre ese tema problema? O sea, estamos tratando de encontrar ese vacío del conocimiento. ¿Por qué habla aquí Jorge Ramírez Caro de con qué teoría y metodología ha sido abordado? Porque puede ser que un tema problema específico ha sido abordado desde un punto de vista, pero no desde otro. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el sonido las canciones metal de los años 90, ¿verdad? Los puedo ver desde un punto de vista, digamos, sociológico o desde un punto de vista psicológico, o lo puedo ver desde un punto de vista literario, si analizo los textos de las canciones, o de un punto de vista musicológico, si me dedico a analizar nada más la parte musical. Interdisciplinario, si veo algunos, si mezclo esos distintos saberes. Entonces, la teoría y la metodología tal vez uno puede abordar un tema que ya ha sido estudiado con otra teoría y metodología y producir de la misma manera conocimiento nuevo porque no ha sido abordado desde ese lugar. 4. Escoger un objeto de estudio sobre el cual formular las preguntas que deseamos resolver. Especificar este objeto de estudio. Por ejemplo, el que propuse anteriormente de la música metal en los 90 tal vez es muy amplio, tal vez sea porque habría que agarrar quién sabe cuántos grupos diferentes y cuántos miles de canciones y se vuelve tal vez una tarea demasiado imposible de lograr, por lo menos en una tesis o tesina. Entonces, es mejor delimitar el tema problema de una manera mucho más específica, tal grupo musical. 6. Plantear los problemas, el general y el específico. Hablamos de un problema general y 3 problemas específicos. Después veremos mejor esto, no se preocupen. Formular una hipótesis que responda al problema general. Esto a veces ayuda a direccionar hacia dónde quiere ir uno y también le ayuda a pensar con qué metodología o con qué teoría voy a abordar ese objeto de estudio. Establecer objetivos general y específicos. Estos coinciden los objetivos con los problemas. Elaborar un esquema capitular y de qué se va a tratar cada capítulo. Esto se resuelve también solo en una investigación académica. Los objetivos y los problemas coinciden el uno con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Y estos coinciden con el esquema capitular. Nos vamos a dedicar cada capítulo a resolver ese problema y a encontrar el objetivo que andamos buscando. Programar las tareas a realizar. Es necesario crear un cronograma en el que se detalle qué hacer y en qué momento o en cuánto tiempo. Sobre todo cuando pensamos que estamos, por ejemplo, en el marco de un curso universitario. Entonces sabemos que tiene que estar listo para tal fecha. Pero igual, cuando están haciendo una tesis, también les dan un determinado tiempo para hacer una tesis. Uno no se puede pasar del tiempo, sino tiene que pedir una prórroga y después ya no puede.
Igual, si uno tiene un contrato para escribir un libro de una investigación, también el contrato va a tener una fecha límite, por ejemplo. Y por último, calcular el costo económico de la investigación para ver si es viable y si está a nuestro alcance material. Eh, eso es importante. O sea, ustedes no pueden hacer una investigación en donde se van a ir bueno, ahora no se puede viajar a ningún lado, pero digamos que querían hacer una investigación sobre Haití, quieren hacer un trabajo de campo. Bueno, es imposible, ¿no? Porque tienen que pagarse el viaje, etcétera, etcétera. Entonces, el medir los costos económicos de la investigación que uno quiere hacer es muy importante para saber qué es lo que se puede hacer. Bueno, y con esto terminamos este primer video.